Buen día, chicos, continuando con nuestro curso de etimologías grecolatinas. Hoy estamos trabajando el tema de las causas de diversificación del romance castellano. Esto prácticamente nos refiere a cómo se va a ir formando el castellano a través de este pequeño romance que va a tener con la lengua latina a partir de lo que va a ser el Imperio Romano. Bueno. Estas causas de diversificación del romance castellano tiene que ver mucho por el hecho de que eh, el Imperio Romano, recordemos que fue un vasto imperio que lo veíamos ya dentro de lo que eran los criterios genealógicos de las lenguas, y nos dábamos cuenta que en el caso de la familia indoeuropea, pues tenía una especie de relación con lo que tiene que ver el Imperio Romano, ¿no? Vemos este pequeño mapa que tenemos acá, donde prácticamente nos vamos a dar cuenta cómo el Imperio Romano estaba, digamos, toda esta parte de color naranja, es la que corresponde al Imperio Romano y que son hasta donde llegan, digamos, todas sus influencias, tanto eh, económicas, políticas, de expansión territorial, de cultura, ¿sí? Todo esto es lo que va a formar el Imperio Romano y si nos damos cuenta va desde la Bretaña, todo el centro de Europa, en la parte de los gales, de Galicia, este, y todo lo que corresponde la parte norte de la Tracia, Dalmacia, Macedonia, en la región de Turquía, y cómo se va desarrollando en la península ibérica, lo que hoy conocemos como España, pero prácticamente todo eso era el imperio. Y estamos hablando del norte de África, junto con lo que es Egipto, toda la región, la entrada a Medio Oriente, Turquía les comentaba, Macedonia, Armenia, bueno, hasta ahí va a llegar. Entonces, el Imperio Romano prácticamente alcanza su magnificencia o su máximo esplendor en este momento al tener toda esta tierra conquistada. Y esas tierras son las que van a equivaler a desarrollar, en el caso de la relación de las personas, eh, que va a tener esa comunicación para poder tener el romance entre las personas, más bien entre las lenguas y entre las personas también, porque al final de cuentas esa comunión entre personas es lo que va a desarrollar toda la evolución lingüística. Pero a raíz de la caída del Imperio Romano, cuando cae el Imperio Romano, prácticamente las legiones están ya ubicadas en todos estos sectores y eso va a hacer que el latín vulgar tome fuerza en ese momento cuando el Imperio Romano cae. Y dentro de esas diversidades de dialectos, nosotros hablábamos allá hace unas sesiones, cómo estas relaciones lingüísticas se desarrollaban a partir de las lenguas romances o también llamadas lenguas románicas o neolatinas. Entonces, estas van a ser prácticamente, si las recordamos, el portugués, el francés, el castellano, ¿sí? El provenzal, el italiano, el sardo y todas esas lenguas que se van a generar como lenguas romances. Eso va a ser en el aspecto de la introducción de este tema, de la diversificación del romance castellano, pero no todo lo que tiene que ver con la conquista va a tener una evolución lingüística con respecto al latín. ¿Por qué? Porque cada pueblo conquistado va a tener una constitución de alguna lengua, pero algunas no van a alcanzar esa evolución o esa relación dinámica con el latín, por el hecho de que en Medio Oriente, por ejemplo, la lengua griega va a tener más fuerza que el latín. Por esa razón, en Egipto, en Turquía, en Libia, en Israel, bueno, lo que hoy conocemos como Israel, en ese momento se llamaba Jerusalén, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Irán y todas esas regiones de Medio Oriente, van a tener
ya no, digamos que no van a tener esa relación directa con el latín, sino más bien con el griego. Por eso estos países mantienen, digamos que sus lenguas, y entonces no se va a establecer en este caso el latín como una lengua oficial, pero sí, por ejemplo, en las regiones que hablábamos hace un rato, donde sí se va a establecer el latín como lengua oficial por el hecho de que el poderío del ejército o de las legiones romanas van a tener influencia en estas regiones y van a colocar al latín como una lengua oficial. Después va a suceder lo contrario por el caso de España, que es el que nos corresponde, que es hoy conocida como España, y cómo se va desarrollando toda esta situación. Y es que el latín, aun cuando España se está desarrollando, tiene influencias muy precisas en cuanto a las legiones y en cuanto a la conquista, a la cultura y a la política. El latín no va a alcanzar, digamos, su esplendor cuando llega a España, pero sí en ese momento, cuando llega a España, llega en el año de 2018, 218 antes de Cristo, y prácticamente a partir de ese momento se van a desarrollar, digamos, que la evolución entre el romance de latín con las lenguas nativas de España. Y por un ejemplo podemos ver que comer se derivó del término comeder y en lugar de maducare, que es digamos que lo que es el latín culto, ¿no? Entonces, esas van a ser las relaciones en cuanto a lo histórico o cronológico. Por el otro lado, en cuanto a lo etnológico, tenemos que ver que cuando el imperio romano alcanza su máximo esplendor, el latín va a predominar sobre los demás dialectos, como es el osco y el umbro. Sin embargo, algunas regiones conquistadas, digamos, del imperio romano, no siempre va a tener esa particularidad del desarrollo el romance, digamos que directamente o el léxico que utiliza el latín en el caso de la evolución. ¿Por qué? Porque habrá algunos países que estén muy alejados del imperio, y eso no va a permitir también que se desarrolle el latín en su máximo esplendor como en otras regiones que van a ser las más cercanas. Entonces, a mayor lejanía del imperio, el léxico también va a influir mucho en el desarrollo y evolución del latín dentro de estas regiones. En este caso estamos hablando de que, por ejemplo, Portugal va a ser uno de estos países junto con Rumania, que son los dos países que van a tener algo ahí en cuanto al nivel de léxico que utilicen en el latín, y entonces el romanciamiento pues prácticamente va a estar un poquito limitado. Sin embargo, no podemos decir que estas características lingüísticas no se desarrollen como en los otros países o en las otras regiones para ese entonces, conquistadas por el Imperio Romano, y que el latín no tenga esa influencia, pero sí va a ser en un menor, o una menor evolución en cuanto a su léxico. Por eso es importante que los pueblos conquistados que se hayan conquistado por el imperio, la lengua oficial del latín influye mucho porque eso le va a permitir evolucionar y romancearse ahí con las lenguas autóctonas, y que estas desarrollen unas lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas autóctonas o dialectos van a alcanzar esa categoría de lenguas para para tener esa importancia que requiere dicha lengua. Esto sería en el caso de lo etnológico. Por otro lado, vamos a ver en el aspecto social, y creo que este es el punto más importante a reserva de que el primero a que hablábamos acerca de lo cronológico y lo histórico, creo que también este es el que tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque en el aspecto social nos vamos a dar cuenta que el nivel social y económico va a influir en cuanto a la evolución del latín en su fragmentación al romance. ¿Por qué? Porque prácticamente después de que el imperio tiene todo este vasto territorio, las relaciones comerciales y diplomáticas y políticas van a influir mucho. Más el comercio, porque es la parte neurálgica. Veíamos en una sesión anterior cómo la clase media
o el latín vulgar se hablaba en la clase media, lo que era el pueblo y las legiones romanas. Aquí prácticamente en el comercio prácticamente el pueblo es el que va a estar, digamos que utilizando el latín para poder comunicarse como lengua oficial, y eso va a permitir que las lenguas autóctonas se relacionen con esta lengua y permitan esa comunicación económica para poder desarrollar y mover todo el dinero posible en cuanto al comercio. Y es que si nos damos cuenta en este pequeño mapa, pues todos los comercios, todas las regiones del imperio comercializaban ya con productos del imperio. Entonces, imagínense desde Britania, desde lo que era España, la parte sur de África, Egipto, Medio Oriente. Imagínense todas esas regiones, el trasladarse, por ejemplo, de Siria a España, de pasar por Roma, los africanos, por eso decíamos que prácticamente el comercio es quien mueve y hace que evolucione, siento yo de mi perspectiva, siento que es la que hace que todo esta comunicación permita la evolución de lo que va a ser el romanciamiento en cuanto a la diversificación del castellano. Entonces, eso es prácticamente lo que permite al latín que se desarrolle, que evolucione en cuanto a sus características lingüísticas, morfológicas y semánticas. Y eso prácticamente, chicos, es todo acerca el tema de la diversificación la lengua del romance castellano, y nos vemos hasta la próxima.